¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a tocar aquí en Galáctica Internacional un tema que preocupa desde hace muchos años, mucho tiempo, y que parece ser de que las autoridades siguen mirando para otro costado, para otro lado, ¿no? La cuestión de la tremenda inseguridad, y más llegando prácticamente a fin de año, llegan las fiestas, llega fin de año, y realmente también ustedes saben que se avecina la época de vacaciones. ¿Qué pasa con la cuestión de la tremenda inseguridad que hay en el conurbano bonaerense y en muchas zonas rurales de la Argentina, que está realmente estallada, donde realmente la gente, cuando tiene que pensar en vacacionar, ahí empieza el drama, ¿no? ¿Qué va a pasar justamente con los lugares que deben dejarse y en qué condiciones quedan y qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, es uno de los temitas que seguramente, dialogando a partir de este momento con el doctor Luis Vicada, especialista en temas de seguridad, vamos a poder clarificarlos o tener alguna idea de cómo poder manejarnos, aunque sea para tratar de salvaguardar nuestros bienes, ¿no? Un tema realmente que es muy preocupante, ya que desde el Estado parece ser que todavía están con una gran deuda con los ciudadanos. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre. Un poco la inquietud ahí queda flotando, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando la gente se apresta a, bueno, compartir alguna reunión familiar, que es, bueno, lo lógico y habitual cuando llega justamente esta altura del año, ¿no? Las fiestas de Navidad, fin de año, el tema de vacacionar, de ir a reunirse con algunos amigos o con algún familiar en algún lugar alejado del domicilio particular de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ¿qué tal, Pedro? Un gusto Igualmente, escucharte. igualmente, Luis, gracias. Y la pregunta es válida. La pregunta es válida porque es repitente. Es decir, entramos en una faceta de riesgo, que son la época de las fiestas, Claro, y luego saltamos a una segunda faceta de riesgo, que es el abandono del hogar para vacacionar. tal cual, claro. Son dos cuestiones distintas. Son dos cuestiones que tienen aristas diferentes, inclusive. La primera, cuando decidimos reunirnos y no abandonar nuestro domicilio, también se producen delitos. Claro. ¿Por qué? Porque hay costumbres muy acendradas, hay costumbres que no están de acuerdo al estado de peligro permanente en el cual vivimos, y mucha gente, sobre todo en el conurbano, primer cordón, segundo Sí. cordón bonaerense, cordobés, mendocino, rosarino, tienen la costumbre de reunirse sobre todo en un jardín amplio, si lo tienen al frente, o en un garage al cual abren las puertas hacia la calle para que ventile mejor, Claro. con lo cual los que se ventilan mejor son los ladrones que Sí. van a asaltar a toda la familia cuando esté a punto del brindis. Y además, como hay una cacofonía, hay una serie de ruidos, hay la pirotecnia mal utilizada, hay los pobres perritos que lloran. Es Es, decir, esto pasa desapercibido, es un no combo se ideal nota para que ellos, nos ¿no? están Para robando. los que estén justamente estudiando ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo aprovechar la Por, oportunidad. por supuesto, Claro. salen de giro, salen a girar, salen a lanchear, como se dice, Sí. ven un garage con 20 personas adentro y se mandan. ¿Qué pasa? En el resto de la gente, los transeúntes que pasan ocasionalmente y demás, si no toman una percepción de la cuestión, para ellos se Claro. sigue festejando, Ese. hay gritos, hay descorches, hay Claro. cohetes que pueden ser tiros también. Entonces, esto facilita muchísimo y realmente es una costumbre que hay que erradicar. Si vamos a permanecer en el domicilio, cerrémoslo. Consideremos que el afuera es un territorio hostil, que no hay que transitar en ese momento. Claro, Y tomar las por supuesto, precauciones y advertir justamente a los invitados o a la gente que participe de ese tipo de reuniones a que estén, digamos, atentos, no estar desprevenidos, ¿no? Porque esta gente justamente lo que aprovecha es ese minuto de distracción que uno tiene y ahí cometen los delitos, ¿no? exactamente, inclusive hasta forzando rejas Claro, en algún momento, o sea que es bueno que si tenemos un jardín adelante y si tenemos alguna mascota, la dejemos allí, algún perro para que avise.
una alerta temprana, Claro. y luego nos juntemos, pero si tenemos un fondo es mejor. No en el jardín del frente, Claro. no en el garage No abierto, estar, no que es estar una... expuestos, digamos, de alguna manera, ni dejar lugares que le permitan justamente a los delincuentes aprovecharse de esa oportunidad, ¿no? No permitir la Claro. Ahí inmediatez, está, no claro. permitir que invadan nuestro territorio, porque a partir de ese momento ya está todo perdido. Claro. El 85% es prevención, el resto es suerte y un Sí. 5% es entregarse, porque ya no hay que resistirse, porque la resistencia en este momento y en estas circunstancias Es y muy en este peligrosa, claro. es Tremendo. muy es mortal, Claro. es mortal Ahora, vos directamente. O sea, fíjate que teniendo en cuenta esto que vos planteás, estimado Luis, prácticamente hubo más de 25.000 robos violentos de motochorros solamente en lo que fue de este 2024. Y todavía quedan varias semanas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que realmente no se ha hecho un trabajo adecuado en materia de seguridad. ¿Qué está pasando con las fuerzas que tienen que estar controlando y tienen que estar en la calle de otra manera, más visibles y haciendo un control más efectivo, que no se está viendo claramente, por lo menos en lo que es el conurbano primero y segundo bonaerense y en las zonas rurales, que realmente hay una gran preocupación de la sociedad y que las autoridades no están teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿sabés cuánta gente se necesitaría desplegada sobre el A ver, territorio al mismo decinos, tiempo? a ver. 100.000 Pua, hombres. pua, ¿Sabés cuántos hay? 30.000 más o menos, porque el resto están durmiendo, están con carpeta médica, están de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero no era que Entonces, iban a primero, sacar a la calle a mayor cantidad de efectivos de seguridad, liberar un poco el tema de las oficinas y empezar a hacer otro tipo de control, porque eso es también lo que nos comentan muchos oyentes y televidentes, que no se ve justamente una seguridad razonable en la vía pública, y más en los bueno, horarios no, clave, no, ¿no? no se va a ver porque no hay. Es decir, se va a ver cada tanto algún patrullero, se va a ver que convergen si hay un canal de televisión con algún tema, pero en realidad lo concreto es que no hay la logística suficiente que necesita un territorio como el de la provincia de Buenos Aires, que es el equivalente a 4 países de Europa más la provincia de Tucumán. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a darnos una idea de lo que se necesita para cubrir, con una geografía absolutamente hostil, Sí. con un diseño urbano hostil, digamos, porque hay ciudades que están muy bien diseñadas, ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pueblos, pero los 3 primeros cordones realmente vistos desde arriba, Sí. es muy difícil controlar ese territorio porque asemeja una gigantesca villa en donde hay pasillos, pasajes, Claro. contrapasajes, calles cortadas. En fin, el que no conoce la zona seguramente termina en un embudo, sumándole a eso las casi 1.000 y pico de villas de emergencia que tenés instaladas en el territorio. Entonces, esto hace una combinación que nos lleva a pensar en la famosa Sarajevo, ¿no? La Claro. película. Sí. Bienvenido a Sarajevo Tremendo, ¿no? en la guerra, en el conflicto yugoslavo. Nosotros estamos pareciéndonos a eso, lamentablemente. Decirlo tiene sus costos, porque no se quiere aceptar. Tampoco se quiere aceptar que no tenemos una cultura Sí. en Ahí está. autopreservación, Ese es el no tema. tenemos una cultura financiera. En el secundario, en cuarto año, en quinto año tendría que haber economía financiera para enseñarnos el Bitcoin, las acciones, los plazos Sí. fijos, qué hacer con un cheque, cómo reconocer un billete falso. Y también tendría que haber una materia que se llame autopreservación. Ahí está. Pero ¿sabés qué Claro. implica? A mí me lo dijo un funcionario, un ministro A ver qué te en la dijo. provincia. Pero sería reconocer que fracasamos. Bueno. Entonces ellos como que están admitiendo este desastre que han generado producto de la ineficiencia y la inoperatividad que han tenido los distintos gobiernos en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, hay un tema también que es mucho más delicado, como todos, pero que adquiere realmente una mayor cuestión de perversidad, que es atacar a la gente mayor, a la gente de la tercera y cuarta edad, ¿no? Porque vos fijate que también allí realmente como que hay una cuestión de indefensión total de nuestros mayores. Concretamente se está hablando que hubo más de 23.000 ataques a jubilados, a gente mayor, ¿no? Sí, Y crímenes prácticamente que ya treparon
a más de 190 y pico, 195 crímenes en lo que fue del año. Es récord esto que se está viendo. ¿No significa un llamado de atención para el gobierno argentino, para los funcionarios, empezar realmente a viabilizar realmente herramientas adecuadas para tomar otro tipo de acciones y tener otro tipo de precaución para cuidar a la gente como corresponde? Porque si no después viene, viste, el otro tema de que pobrecito esto, pobrecito el otro, cuando la gente realmente busca hacer justicia por mano propia, que hay un montón de hechos que se están viendo con bastante frecuencia también, que es producto también de esta inoperatividad, la inoperatividad del propio Estado, ¿no? Que habla mucho, mucha propaganda, mucho bla, 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 pero estamos esperando que lo lleven a la práctica como para poder controlar estos verdaderos desastres que se ven diariamente. Estos Lo que asesinatos pasa es que el control, que quedan impunes por inclusive. ejemplo, ¿no? Vos fijate que el control, es decir, cada unidad policial, cada precinto, comisaría, cuartel, como vos le quieras llamar, Sí. debería tener por lo menos 5 drones a disposición de ese elemento para hacer un No es patrullaje nada constante. imposible esto de tener 5 drones y tener personal técnico para que pueda operarlo, que no hace falta que sean justamente de la Fuerza de Seguridad, se puede contratar a terceros como para que operen estos sistemas y darle la información justamente a la Fuerza de Seguridad. Acá no hace falta hacer un gran bocho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna turrada, algún curro de los tantos que ya sabemos que vienen existiendo hace décadas en Argentina que impide que estas cosas se concreten? Porque no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, aquí hemos tenido muchos jefes, muchos mandamás que hablan, lo vemos en los medios de comunicación que están permanentemente apareciendo y no tienen tiempo de analizar esto tan sencillo que es tercerizar, contratar los sistemas de seguridad como para que se le dé una información adecuada a los organismos de seguridad y no estar dilatando y perdiendo tanto tiempo como pasa en la Argentina siempre que vamos detrás de los acontecimientos. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo menos, Pedro, los sistemas logísticos de apoyo, como yo te digo, no drones ofensivos en el estilo Ucrania, Más bien, sino claro. drones de Tal vigilancia cual, claro. que permitan que yo pueda converger fuerzas de reacción rápida, como los UTOI, y de pronto están en todas las jurisdicciones. Y bueno, estas tropas de despliegue rápido, de la mano de aviso de los drones, convergen, hacen una pinza, cierran una calle, en fin. Hay un montón de cuestiones tácticas y hay un montón de cuestiones estratégicas. ¿Por qué no se tratan? En realidad es un misterio, o es una pregunta retórica, es una Claro. pregunta que Sí. ya tiene la respuesta implícita. Alguien quizá no le conviene, alguien quizá necesita justificar gastos, alguien quizá tiene una colusión, quizá algún elemento policial tiene su propia banda. Puede ser, yo no digo que no, que los hay, los hay. Entonces, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que por lo menos en la provincia de Buenos Aires la situación es casi caótica, lo cual ha llevado a la gente a un estado que bordea la histeria ya, y ha habido Sí, ciento y pico de porque linchamientos. claro, ahí tenés un tema muy serio, la gente está notando permanentemente y sintiéndose acorralada porque el Estado no le está brindando la seguridad básica y elemental que debería existir. Cobran un montón, Exacto. millonadas en impuestos mensualmente recibe el Estado. Hay un achicamiento, uno entiende que hay un recorte generalizado, pero en esta materia debería manejarse de otra manera, ¿no? Llama poderosamente la atención que un gobierno que dice que está tratando de sacarse la corrupción de encima, siga permitiendo que estas cosas sigan sucediendo y todo lo contrario, aumentando, se ha incrementado notablemente. Y por otro lado tenés, no sé, escándalos que son muy llamativos, donde el propio jefe de la Policía Federal es denunciado porque usa un avión de la fuerza para ir a un casamiento, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacemos para entender los ciudadanos estas barbaridades que se cometen cuando realmente te dicen no tenemos los elementos para hacerlo, ¿no? Cosas muy llamativas, muy desprolijas, ¿no? Desprolijas, absolutamente desprolijas. Mirá, cuando yo me desempeñaba como director de asuntos internos y alguien me venía a calentar la oreja defendiendo a alguien, al comisario Pérez, Sí. vamos a decirlo así,
yo lo primero que preguntaba es ¿cuál es el destino que tiene? Y donde me decía el destino ya sabía cómo era el comisario Pérez, porque si ese destino no producía, ese comisario no duraba. Entonces, si ese comisario duraba es porque ese destino era productivo. Y Ajá. estoy haciendo mía las palabras de Ricardo Rajendorfer, uno de los mejores periodistas de Claro, ese. policiales y el que conoce a la bonaerense en profundidad. Ajá. Y él decía, es una pirámide en donde se recauda hacia la corona, y esa corona tiene también ribetes judiciales, ribetes políticos, y entonces allí todo sigue como si debiera parecer que se hace, pero que no se hace. Claro. Ahora, el problema es que esto en una época, con el siniestro jefe de policía Klopsik en su momento, el famoso jefe de la maldita policía, que muchos dan por muerta, pero vive y goza de buena salud en la corporación. Ajá. En ese momento se decía, bueno, hay una corrupción, etcétera, etcétera, y de ser la mejor del mundo pasó a ser la maldita policía. Pero cuidado, las corporaciones desarrollan mecanismos de autoprotección Sí. y Ujú. decirlo es un gran problema. Yo tenía otro periodista, colega tuyo, que hablaba mucho de Andrea Moore, Ajá. el militar que marcó algunos errores de la milicia en su momento, ¿no? Y entonces él me decía, dice, vos sos el de Andrea Moore azul. Sí. Digo, no, no me digas eso Claro. porque me van a matar más rápido. Claro. Este, Sí. pero sí, uno no puede tener la cobardía de no decirlo, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe dónde está el búnker, todo el mundo tiene miedo el que tiene el restaurante y viene alguien de la brigada a visitarlo los viernes, Ajá. se toma algo gratis y se lleva unos pesitos para no dejarle sembrado unos raviolitos y que no tenga problemas. Esas cosas pasan, siguen pasando. Los elementos de control interno son los que están fallando y eso es el gran problema. Si no mejoramos el control interno, no vamos a mejorar el rendimiento externo. Tal cual. Ujú. Es un tema muy complejo y esperemos, Luis, que realmente se tome conciencia con estas dos cuestiones que son fundamental. Ver cómo se cuida a la gente y cómo se instrumentan las herramientas adecuadas como para preservar la vida de las personas, ¿no? O sea, darles una seguridad mínima y elemental que el Estado está obligado a hacerlo, ¿no? Partiendo, no sé, desde ahora, cuando se avecina justamente una época tan puntual como la fiesta, donde se sabe que se incrementan los robos, justamente el accionar de los motochorros crece todos los años y se está viendo de que realmente es exponencial esto, ¿no? Que cada vez es mayor, eso es lo más impactante, ¿no? Igual que lo que pasa, viste, con el tema de seguridad en las rutas. ¿Qué va a pasar con el plan, digamos, de control en la ruta 2, en la Panamericana, justamente en rutas donde hay un gran movimiento y que todos los años tenemos que lamentar un montón de accidentes innecesarios porque realmente no se respetan las normas justamente de seguridad que ya están establecidas y no hay los controles con la eficiencia que debería generarse, ¿no? De pronto No, mucha esos gente planes de seguridad, denuncia, claro, que recibe multas por exceso de velocidad de 60 a 70 kilómetros de manera inadecuada y en los lugares donde deberían estar los controles verdaderamente para cuidar a la gente y para evitar mayores catástrofes no están. es verdad. Y yo te cierro la nota porque sé que el tiempo es tirano con una Dime. frase. No nos olvidemos de la justicia, Vos. que es como las víboras, solamente pica al descalzo. Así que no nos olvidemos de eso también, es otra Claro. materia pendiente. Ujú. Terminar realmente con estos negociados y con esta impunidad permanente utilizando a los organismos de seguridad, habría que decirles, ¿no? Que empiecen a trabajar en serio y ordenarse y a generar un plan, un organigrama de trabajo que sea razonable y que tenga coherencia, ¿no? No hacer estas demostraciones con tanta infernalidad de mostrar, no sé, 50 o 100 vehículos que están estacionados en un lugar, todos juntos, cuando realmente el resto de la sociedad no tiene ni siquiera un patrullero o un policía que los esté, digamos, de alguna manera controlando o viendo de supervisar, de evitar justamente este tipo de atrocidades, de delitos permanentes que se cometen en la Argentina innecesariamente, ¿no?
¿no? Cuando realmente Totalmente. debería haberse revertido la situación. Esperemos que realmente en algún momento se empiece a trabajar con la cabeza, con el cerebro, ¿no? Y no con otros temas que ya conocemos, que de más está Veremos los comentarlos. resultados. En realidad, más que discurso, lo que queremos es resultados. Claro, Cuando a mí me muestren que el delito bajó ahí está. y no que lo ocultan bajo la alfombra, entonces ahí vamos a empezar a creer. Claro, es así. Te mando un gran abrazo, Luis, como siempre, muy gentil por la buena onda y por el aguante de siempre y por la claridad justamente de estos temas tan delicados que tocamos, que tiene que ver mucho con la seguridad y la garantía que debería estar dando el Estado, que triste y lamentablemente sigue estando, parece ser, más ausente que nunca. Un gran abrazo, Un ¿eh? gran abrazo. Muy gentil. El doctor Luis Vicad, especialista en temas de seguridad, un poco analizando estas cuestiones, ¿no? Que en estos días va a haber que tenerla más en cuenta que nunca, ¿no? Concretamente por la gravísima situación que atraviesa la Argentina. A pesar de todo lo que se dice, hay que profundizar en estas cuestiones, ¿no? En tratar de ver cómo preservamos y cómo garantizamos la seguridad y la vida de las personas. Ya volvemos. Gracias.